Hola, muy buenos días, tardes o noches. Sean bienvenidos a su canal, El Abismo. Sin más, continuemos. Los niños. Hace algunos años estaba estudiando medicina y me tocó hacer prácticas en un pequeño hospital psiquiátrico privado para adultos de la tercera edad. Una vez a la semana, como incentivo, le dábamos a los pacientes dulces o algunas golosinas. Una vez uno me preguntó por qué no le dábamos dulces también a los niños que jugaban en el patio. Aunque yo era solo un practicante, sabía con total seguridad que no había niños dentro del hospital, ya que era un hospital privado. No permitía el acceso a ningún tipo de visitante sin cita previa y menos a menores de edad. Además, dentro del hospital no existía ninguna especie de área infantil. Al principio pensaba que era parte de su enfermedad, pero, un día escuché a una enfermera hablar de estos niños. Mencionaba que se aparecían a los pacientes que estaban próximos a morir. Decidí ignorar el comentario, ya que no creía en cosas paranormales. Una noche, al finalizar mi turno, pasando las 12, estaba recogiendo mis cosas y al momento de recoger mi mochila cayó de ella mi último cigarro. Se me hizo raro porque al ser frágiles, normalmente tengo cuidado en guardarlos bien, pero supuse que había sido un descuido de mi parte y no le puse atención a ese detalle. Ya quería irme. Estar solo en los vestidores daba escalofríos. Como dije, no creía en historias, pero siempre que estaba solo en algún área del hospital me sentía observado. Me di cuenta de que no tenía mi encendedor. Quería fumar camino a la parada donde siempre esperaba un taxi, así que me acerqué a mis compañeros y les pregunté si alguien tenía uno que me prestara. Dijeron que no, pero uno de ellos me dijo que utilizara el encendedor que estaba en la cocina comunitaria. Lo pensé un momento porque debía regresar al hospital, solo, y recorrer los pasillos. La mayoría de mis compañeros ya se habían ido. Pensé pedirle a alguno de los que quedaban que me acompañara, pero me dio pena que pensaran que tenía miedo, aunque sí tenía un poco la verdad. Al final me armé de valor y fui a la cocina. Las ganas que tenía de fumar pudieron más que mi miedo. Atravesé los pasillos de la planta baja al fondo del hospital. Cuando llevaba medio camino cerca de las escaleras, pude ver como una sombra del tamaño de un niño bajó corriendo y atravesó la puerta de la habitación frente a las escaleras. Intenté convencerme de que era producto de mi imaginación o de mi miedo. Avancé hacia la cocina, tomé el encendedor y me fui casi corriendo. Cuando llegué afuera mis compañeros se habían ido. Encendí mi cigarro, me calmó un poco. Tomé el taxi y le pregunté al conductor si creía en cuentos de fantasmas. Me dijo que cuando llegó a vivir a la ciudad en la casa que rentaban había un ente que los acosaba día y noche. Entonces fueron con un sacerdote, bendijo la casa y el ente los dejó en paz. Llegué a mi departamento pensando en la sombra que había visto en el hospital. Decidí buscar a la enfermera que había hablado del tema. Tomé una cena ligera y me fui directo a la cama. Intenté dormir, pero solo di vueltas en la cama toda la noche. Al día siguiente me levanté sin ganas de ir al hospital. Incluso pensé en llamar a mi jefe para reportarme enfermo, pero no lo hice. Me lavé la cara y fui al hospital. Llegué como de costumbre, registré mi entrada y saludé a mis compañeros. Los vi desanimados. Cuando pregunté por qué me dijeron que el paciente del cuarto frente a las escaleras de la planta baja había muerto esa noche. Sentí un escalofrío. Era la puerta en la que había entrado la sombra que vi. Al parecer me puse pálido porque un compañero me preguntó si me pasaba algo, si me sentía bien. Reí de nervios y le dije que todo estaba bien. Subí a buscar a la enfermera que habló de los niños. Ella tendría que tener respuestas. La vi platicando con otra enfermera y lo más amable que pude le dije que tenía que hablar con ella. Nos apartamos y le conté lo que había visto la noche anterior. Le conté también que el paciente había muerto. Ella se puso seria y me dijo que había escuchado las historias, pero que no pensaba que fueran reales. Me contó que cuando ella llegó a trabajar al hospital una de sus primeras pacientes le dijo que uno de los niños la había visitado la noche en la que tuvo el infarto, del que milagrosamente sobrevivió. La visitó una niña de unos 6 años, desfigurada de la cara, como si hubiera sufrido quemaduras graves. Le dijo que tenía que acompañarla, que era su hora. La paciente le preguntó por qué no había cruzado al otro lado. La niña le dijo que nadie había ido por ellos,
que pensaban que si guiaban a los ancianos al otro lado, ellos algún día podrían pasar. Con cara de lástima, la enfermera me dijo que solo los que van a morir los ven, y que seguramente mis días estaban contados. Se me hizo un nudo en el estómago, me aparté sin decir nada mientras sentía como el pánico crecía dentro de mí. Intenté pasar el día sin pensar en eso, pero fue imposible. Logré terminar mi turno con algunos errores causados por mi distracción, hasta mi jefe me preguntó si me sentía mal y le dije que sí, un poco, pensando en que podría usarlo como pretexto para faltar al otro día. No quería volver al hospital, me aterraba que la enfermera tuviera razón. Llegué al departamento y tomé una pastilla para dormir, necesitaba apagarme por completo. Al otro día hablé con mi jefe y le dije que no me sentía bien, que no iba a ir a trabajar. Llamé a mi mamá para contarle lo que estaba pasando. Ella estaba en Toluca, sin pensarlo me dijo que regresara a casa, que ningún trabajo o prácticas valía mi vida, que podía intentarlo el próximo año. Colgamos y me quedé pensando en el tema, tenía que tomar una decisión antes de que terminara el día. Como siempre, tiré un dado definiendo los números pares como renunciar y los impares como quedarme, lo lancé y quedó sostenido sobre uno de sus bordes. Sentí como el pánico se apoderaba de mí, salté del sillón sin poder creer lo que estaba pasando, tomé mis cosas y salí del departamento, sentí que al mezclarme con la gente me sentiría mejor. Después de caminar por horas, decidí renunciar a mis prácticas y volver a Toluca. Le mandé un mensaje a mi jefe y sin dar más explicaciones le dije que no iba a volver a trabajar, que iba a regresar a Toluca, después llamé a mi mamá y le di la misma noticia. Regresé al departamento, empaqué todo lo que pude y salí a la estación de autobuses. Estaba en la fila para comprar el boleto y enfrente de mí estaba una señora tomando la mano de su hijo, como de unos 6 años, el niño volteó, tenía la cara desfigurada, me vio a los ojos y me dijo no puedes huir. Sin poder controlarme, di un pequeño grito, la mamá del niño volteó a verme con cara de asco, cuando regresé la vista al niño, era un niño normal, su cara estaba bien. Pensé que estaba paranoico por todo lo que había pasado, salí de la fila y fui al baño a echarme agua a la cara. Regresé a la fila, ya más tranquilo y la señora ya no estaba. Compré mi boleto y llamé a mi mamá para distraerme mientras esperaba la salida del autobús, no le dije nada de lo que había visto porque estaba seguro de que era mi mente jugándome sucio, en cambio, hablamos de cosas sin importancia, recuerdos de la infancia y cosas así. Al fin anunciaron la salida de mi viaje, así que le dije a mi mamá que iba a tomar una pastilla para dormir y que la esperaba en la central de autobuses de allá. Y así lo hice, al poco tiempo me quedé profundamente dormido. Me despertó una sacudida, sin poder reaccionar sentí como salía disparado, golpeando las paredes del autobús, de repente sentí un ardor en el abdomen. Todo se calmó, nos habíamos volcado, pude ver el caos, cuerpos y maletas esparcidos por todo el autobús, no podía moverme, todavía estaba medio dormido por la pastilla, estaba débil, el ardor en el abdomen se sentía cada vez más fuerte. Me desmayé. Mientras estaba inconsciente pude ver a uno de los niños, estábamos solos en medio de la nada, todo era blanco. Me tomó de la mano y me dijo que ya era hora, le dije que no quería, aún tenía mucho que hacer, le pregunté qué le había pasado. Porque hacía eso, me dijo que hace muchos años el hospital era un orfanato. Una noche algo pasó y todo se incendió, todos quedaron atrapados y murieron calcinados, pero que solo querían cruzar, ser libres. En ese momento la luz del lugar empezó a expandirse y desperté. Estaba en el hospital, una enfermera estaba viéndome con el desfibrilador en las manos, estaba vivo, la enfermera debió ponerme un calmante porque me quedé dormido. Después de algunos días en terapia intensiva supe que el ardor en el abdomen era un fierro del autobús que me había atravesado. Cuando la ayuda llegó al accidente muchos ya habían muerto. Me dijeron que lo que me salvó fue tomar el somnífero, ya que al estar semi-inconsciente mi cuerpo pudo concentrarse en mis funciones vitales y así mantenerme más tiempo con vida. Yo sigo pensando que fue un milagro. Cuando volví a casa investigué con más detalle el incendio del orfanato.
Era algo que me seguía rondando por la mente, quería ayudar a esos niños a cruzar. El incendio fue provocado por un cortocircuito, las manijas del orfanato habían sido cambiadas recientemente por un material de baja calidad que se derritió con el fuego, dejando a todos atrapados. 25 niños y 4 adultos murieron en el incendio, fue una tragedia, pero al parecer fue una noticia poco difundida, a nadie le importaban unos huérfanos. Cuando estuve completamente recuperado regresé al hospital, llevé un sacerdote, como me había dicho el taxista. Cuando comenzó el siguiente semestre regresé al mismo hospital para rehacer mis prácticas y las apariciones se habían detenido. Mi abuelo. Este relato se trata sobre mi abuelo materno que falleció hace 8 años y todo lo que les voy a contar es real, yo fui testigo de muchas de estas cosas. Cuando tenía 12 años me fui a vivir con mis abuelos para ayudarles, porque ya estaban grandes y solitos, necesitaban ayuda con las labores de la casa, y yo me apunté para estar con ellos. Un día, llegando de la secundaria, comí y después me fui a mi cuarto a dormir un rato, cuando de pronto me despertaron unos lamentos, me levanté y salí corriendo. Mi abuela estaba asustada porque mi abuelo se había puesto mal. Cuando me dirigí hacia el cuarto vi que mi abuelo estaba en la orilla de la cama con la cara llena de sangre, se había caído y llevaba sus lentes puestos que quebró al impactarse en la cara, le había dado una embolia. 2 tíos llegaron muy pronto y se lo llevaron al hospital, pero no atendían a mi abuelo, ya que el hospital estaba muy lleno. Mi abuelo cerró sus ojos y mis tíos estaban desesperados, pues pensaron que se estaba muriendo, comenzaron a gritarle a las enfermeras ayuda. Ellas salieron y se llevaron a mi abuelo para estabilizarlo. Mi abuelo estuvo durante unas semanas en el hospital hasta que al fin salió y volvió a casa, pero mi abuelo ya no era el mismo, tenía paralizada toda la mitad de su cuerpo, teníamos que ayudarlo en todo lo que se podía, hasta que comenzaron a suceder cosas muy extrañas. Mi abuelo se despertaba siempre a las 3 de la mañana, gritando que supuestamente había un hombre parado junto a él. Mi abuela procuraba tranquilizarlo diciéndole que no había nadie, y él solo contestaba que sí, apuntándolo, que seguía a su lado riéndose el hombre. Pensábamos que solo eran pesadillas, pero ahí no terminaban, pues otras veces decía que tenía guajolotes dentro de su ropa picándolo, o que el hombre lo despertaba y lo molestaba. Mi abuela comenzó a asustarse porque decía que ya no era normal, así que mis tíos empezaron a quedarse a dormir en la casa para ayudarnos. Todas las noches llegaba uno de mis tíos para dormirse en la sala a un lado del cuarto de mi abuelo, y comentaban que en las noches podían escuchar los pasos de alguien caminando alrededor. Uno de ellos incluso dijo haber sentido que alguien le había tocado los pies, otro comentó haber visto una sombra alta pasar hacia el baño. En una ocasión estábamos algunos tíos, mi abuela y yo, reunidos en el cuarto de mi abuelo, platicábamos con él y entre nosotros, cuando de pronto comenzamos a escuchar unos fuertes y de tono grave ronquidos. Al principio no habíamos puesto atención, pero mi abuelo nos calló a todos y nos dijo, escuchen, todos nos quedamos en shock. Una noche en la madrugada, mi tío salió a bendecir alrededor de la casa, y mi abuelita lo acompañó. Estando los dos afuera echaron el agua bendita, y a los segundos comenzó a hacer mucho aire de la nada, de pronto escucharon unas cadenas arrastrándose por el patio y el ruido de una escoba barrer. Mi abuelita asustada, dice que volteó a ver a mi tío, y estaba aterrada pues veía que su cara se le retorcía, mientras que los ojos estaban totalmente en blanco. Mi abuela preocupada le preguntaba, «¿Hijo, qué tienes?» Mi tío volteó a verla, pero no le contestaba nada. Mi abuela comenzó a rezar llorando, y fue cuando mi tío reaccionó preguntándole a mi abuela qué es lo que había pasado. Mi abuela le contó todo lo que vio, pero mi tío dijo que no recordaba y que no había sentido nada. Como mi abuela estaba asustada por la impresión, decidieron meterse a la casa. Las cosas fueron empeorando. Después de esa vez, todos comenzamos a ver un niño. Cada que lo veíamos siempre estaba en el sillón de mi abuelo. A mí me tocó verlo en una ocasión al pie de la cama, era un niño muy blanco, cabello negro, ojos grandes y oscuros como de 4 o 5 años, fue algo horrible. Cuando lo vi no podía ni moverme de miedo, nos quedamos viéndonos a los ojos y su mirada era muy penetrante,
como molesto. Solté un fuerte grito y corrí hacia los demás para platicarles. Así estuvimos durante un tiempo, hasta que una señora, jefa de uno de mis tíos, nos ayudó. Él estaba faltando mucho en su trabajo, así que le contó todo lo que estaba pasando. Su jefa muy amable le dijo que hicieran unas curaciones, ya que ella sabía de eso. Una noche llegaron para hacer las curaciones, ella comentó que tenían que hacerse toda la semana y de preferencia con la mayoría de la familia reunida. Así fue durante esa semana, estaba toda la familia. Las curaciones empezaban desde las 10 de la noche y terminaban hasta la 1 de la mañana, a los más pequeños nos dejaban en un cuarto mientras hacían el trabajo. Una vez escuchamos desde el cuarto sus rezos, hasta que de pronto se escuchó la carcajada de un hombre con la voz muy grave y todos nos asustamos. Cuando acabó la sesión de ese día, a mi mamá la notaba muy seria. No me quisieron decir nada hasta ya después que crecí, me enteré de que esa risa había salido de la señora, jefa de mi tío. Ella invocó a esa entidad que se manifestó en ella hablando y riéndose. Total, el 7º día y último de la curación, la señora dijo que la entidad que nos atormentaba y en especial a mi abuelo, era un alma que se había pegado a él, porque el día que mi abuelo se puso grave en el hospital, ellos aprovechan estas situaciones, ya que es cuando uno está más vulnerable y ellos quieren quedarse ahí para tomar el cuerpo de la víctima. Cuando terminaron las curaciones, las cosas cambiaron, mi abuelo estaba más tranquilo, ya no se despertaba en la madrugada y ya no se sentía esa vibra pesada en la casa, pero desafortunadamente mi abuelo falleció un tiempo después. Antes de continuar, no se te olvide suscribirte al canal, darle me gusta y activar las notificaciones para más contenido. La niña del IMSS. Esta es una pequeña anécdota que me sucedió y realmente al acordarme me causa muchos escalofríos. Un día mi mamá sufrió un accidente y tuvo que ser atendida de urgencia en el IMSS. A las 3 de la mañana me avisaron que ya había salido del quirófano y que fuera a esperarla a la sala donde se tenía que recuperar. Los pasillos estaban a media luz, pedí indicaciones a un guardia de seguridad que me ubicara hacia dónde ir, pero no le entendí bien cuando comenzó a explicarme. Supongo que el cansancio y la preocupación de saber cómo estaba mi mamá no me lo permitió. Llegué hacia un piso donde el pasillo era largo y estaba vacío, lo recorrí hasta llegar al fondo. Los cuartos compartidos hacia mis lados tenían las luces apagadas, así que no me ubicaba muy bien. Decidí regresar y tocar una puerta que parecía como una oficina. Salió una enfermera y le expliqué a dónde quería llegar. Ella se portó muy amable, pues me explicó con más detalles hacia dónde llevarían a mi mamá. Me regresé por donde me indicó la enfermera y a lo lejos escuché el ruido de unas ruedas de camilla. Al asomarme vi cómo dieron vuelta por el pasillo, iban con mi mamá para instalarla en su cama. El camillero hablaba en voz baja con una enfermera que iba detrás de él, cuando de pronto dan vuelta hacia la izquierda rumbo a la sala correspondiente. Del lado derecho de la enfermera, vi que por uno de los cuartos oscuros salió una niña, entre 8 o 10 años de edad aproximadamente, iba caminando al lado de la enfermera y entró a la sala junto con ellos. Pensé, ¿qué hace una niña a estas horas de la noche aquí? El área pediátrica es en el 2º piso, pensé que tal vez se trataba del hijo de alguno de los enfermeros. Cuando entro a la sala ya estaban acomodando a mi mamá en su cama. Todavía estaba anestesiada, la enfermera me pidió unos datos, y después de un rato llegó el médico a la sala para explicarme lo que le habían hecho a mi mamá. El camillero se fue, llevándose la camilla, después el doctor y la enfermera salieron de la sala. Mientras mi mamá estaba dormida con la anestesia a los minutos de ir al baño pensé, y la niña, lo había olvidado, ¿cómo es que no la vi dentro de la sala? Si ella entró junto con todos, tenía esa enorme curiosidad. Pues al llegar y ver a mi mamá me distraje y lo había olvidado por completo. Cuando salí del baño lo primero que hice fue salir de la sala y asomarme por el pasillo, busqué cubículo por cubículo y no estaba la niña. Pero me imaginé que lo habían llevado a dormir a algún lado. Mi mamá despertó más o menos como a las 6:30 de la mañana y comenzamos a platicar de cómo se sentía, etc.
En eso llega la enfermera a revisar a mi mamá porque ya iba a ser el cambio de turno y por curiosidad le pregunté por la niña que iba con ella. Puso cara de sorprendida y viéndome a los ojos me respondió, ¿cuál niña? En esta área no está permitido el acceso a niños. Cuando le platiqué lo que había visto y que la niña iba a su lado caminando, puso una cara pálida y de terror, me dijo, no eres la primera que lo ha visto, ya había escuchado a algunos compañeros decirlo. Ya después no me dijo nada, solo terminó de hacer su trabajo y se fue. Ahí fue cuando sentí mucho miedo y un horrible escalofrío recorrer por mi cuerpo. ¿Acaso era un fantasma? Mi mamá al escucharlo me dijo, es posible, imagina todo lo que no ha de pasar aquí. ¿Qué quieren de mí? Todo inició hace un tiempo atrás, soy médico y apenas acababa de empezar a hacer mis guardias en el hospital. Cabe aclarar que aquí en México, las guardias duran 36 horas y es casi imposible que duermas. Al salir de una de mis guardias, mi pareja en ese entonces y yo, nos fuimos a mi casa a dormir un rato para descansar, era en la tarde, mientras estábamos dormidos escuchamos que alguien tocó la puerta de mi cuarto. Fue entonces que nos despertamos y pregunté quién era, nadie me contestó así que inmediatamente me levanté para revisar. Al abrir la puerta noté que no había nadie, bajé así al primer piso de la casa, pero ni mis papás ni mi hermana estaban en la casa. Esto me sucedió 3 veces en el mismo mes, no le tomaba importancia, ya que creía que los vecinos eran los que hacían el ruido y como estaba muy cansado de no dormir, me confundía. Tiempo después, mientras dormía en la noche escuché un ruido que venía del primer piso, creía que era mi mamá preparando el desayuno, pero eran las 3 de la madrugada, lo cual se me hizo un poco extraño. Me asomé hacia el pasillo que está afuera de mi cuarto, y se veía muy oscuro, las luces estaban apagadas, caminé hacia las habitaciones, pero nadie de mi familia estaba despierto. Bajé por curiosidad para ver quién hacía el ruido y descubrí que la licuadora estaba encendida, la apagué y tampoco le tomé importancia. Supuse que el cochambre había hecho que el botón de encendido se resbalara y así se prendiera. Todo continuó normal hasta que una tarde, en la cual después de una guardia pesada, me encontraba completamente dormido en la casa, de pronto escuché que una mujer decía mi nombre. Me desperté automáticamente y bajé con mi familia a preguntar si alguien me había llamado, pero todos me voltearon a ver con cara de burla. Nadie me había llamado. Me quedé pensando si lo había soñado, pero estaba completamente seguro de escuchar mi nombre. La verdad no le volví a tomar importancia pues no creía en fantasmas y yo siempre supuse que era por el cansancio que imaginaba cosas. Al tiempo volví a escuchar de nuevo esa voz que me llamaba mientras dormía, pero resultaba no ser nadie. Posteriormente en las noches me despertaba, ya que sentía que alguien se sentaba sobre la cama de forma brusca, pero era más mi cansancio que el miedo que pude haber llegado a sentir. Noches después pasé de sentir que se sentaban en la cama a sentir que alguien se subía en mi cuerpo mientras estaba acostado, sentía que no me podía parar ni hablar, lo que típicamente en México se le conoce como subir el muerto. Claro que siendo médico yo lo tomaba como que era una simple parálisis del sueño y no había nada de paranormal en esto, pero claro que dentro de mí sentía un poco de miedo por todo lo que había estado pasando. Le conté a mi mamá, ella le dijo a la suegra de mi hermana y le recomendó que llamáramos a un chamán o algo parecido. A los días el chamán llegó a mi casa y comenzó a hacer un ritual, llevaba un copal con unas hierbas encendidas que olían muy mal y rociaba un líquido que también olía muy mal, al tiempo que decía palabras en otra lengua. Yo tenía que ir detrás de él, junto con mi familia. Recorrimos toda la casa para finalizar en el baño donde él hablaba más fuerte y prendió fuego, nos dijo que lo que había en la casa ya se había ido. Obviamente, quise saber qué era lo que había en la casa y se lo pregunté, me dijo que era mejor no saberlo y que simplemente lo dejara ir. Después de su ritual las cosas se calmaron en la casa y realmente se sentía en paz. Las noches fueron más tranquilas y mis siestas pasaban sin ningún sobresalto. Hasta que pasó aproximadamente un mes, me encontraba estudiando para un examen que presentaría, terminé hasta muy entrada la madrugada.
Tengo la costumbre de hacer resúmenes en hojas blancas para estudiar, así que cada que terminaba una la tiraba en el piso del cuarto. Al terminar de estudiar, mi cuarto estaba lleno de hojas por todo el piso, así como libretas y algunos libros. Me dispuse a dormir. Era invierno y hacía mucho frío, por lo cual las puertas y las ventanas de toda la casa estaban cerradas. Claramente mi ventilador y aire acondicionado estaban apagados. Fue entonces cuando, minutos después de acostarme, escuché cómo las hojas comenzaron a moverse, lo cual era casi imposible porque no había manera que el viento entrara. Se movían como si las hicieran hacia un lado. Después comenzó a escucharse unos pequeños pasos, como si alguien se acercara lento hacia mi cama. Cuando la última hoja se dejó de mover, sentí algo subirse hacia mi cama. Yo comencé a asustarme mucho. No sabía qué estaba sucediendo y no quería voltear a ver de miedo. Sentí que esa cosa comenzó a subirse arriba de mí, pues sentía algo pesado. Aunque físicamente no hubiera nada, no podía moverme. Trataba de gritar a mis papás, pero era imposible. Cuando más desesperado estaba, escuché la misma voz de aquella mujer que había escuchado desde antes. Era una voz escalofriante. Me dijo algo al oído. Esto duró unos segundos, pero no comprendí nada de lo que decía, ni en ese momento ni ahora. Cuando dejó de hablar, agarré fuerzas y me pude parar y corrí hacia el cuarto de mis padres. Al día siguiente mi madre decidió llamarle a un sacerdote para que bendijera la casa. Después de esto todo acabó y nada ha vuelto a pasar desde entonces. Esta es mi historia de fantasmas. Claro que al estar en el hospital he visto más cosas, pero esa fue la que más me marcó. También una mañana, después de una guardia nocturna muy pesada, me dieron permiso de ir a dormir al cuarto de los médicos internos, o practicantes. Este cuarto se encuentra justo a un lado de donde se depositan los cuerpos mientras se realiza todo el trámite funerario. Al llegar al cuarto me encontré a mi mejor amiga y nos acostamos juntos en una cama. Ella durmió viendo hacia la pared y yo hacia las otras camas. Algo me despertó y en la cama de enfrente vi a alguien sentada dándome la espalda y meciéndose hacia los lados. Era una mujer de cabello rubio, largo, muy delgada y pequeña. Vestía un vestido blanco. Dichas características coincidían con la de una compañera, por lo cual pensé que era ella. Seguí durmiendo. Al despertar le conté a mi amiga que nuestra compañera también había ido al cuarto. Ella me dijo que era imposible, ya que se encontraba de vacaciones. Debido al trabajo no tuvimos tiempo de hablar más y no volvimos a tocar el tema. Una vez que mi compañera regresó de vacaciones me contó que sabía lo que había visto y que su novio también ya la había visto. Resultó que era el fantasma de una niña la cual molestaba a los que dormían en el cuarto. A su novio lo despertaba tocándolo. Muchos otros compañeros no la vieron físicamente, pero sí han contado cómo alguien les jala las cobijas, los pies o tira cosas. Y así más historias en la madrugada, cuando los pacientes están dormidos y sus familiares. También se ve en los pasillos que alguien pasa, pero al buscarlos no hay nadie. La sombra y el paciente. Quiero relatar una anécdota que me sucedió hace algunos años en mi trabajo como enfermero, en una sala de psiquiatría de Venezuela en donde estuve bastante tiempo en el turno de la noche. Había un paciente muy joven que habían hospitalizado. Tenía unos 3 días en la sala y su diagnóstico era depresión. Se veía cabizbajo y demacrado de la cara, hablaba muy poco, solo decía que él no tenía nada, que alguien poderoso le había puesto un espíritu para dañarlo, incluso decía que necesitaba un padre o sacerdote para ser ayudado. A veces se le veía murmurar mientras caminaba por los pasillos, también volteaba la cara como si estuviera hablando con alguien más. Estoy un poco habituado a este tipo de pacientes, por lo que lo tenía de vigilancia para que no fuera a hacerse daño. Una noche, quizás el tercer día de que ingresó el paciente, llegué a mi guardia nocturna. Para mi pesar estaba yo solo laborando debido a la falta de personal. Me llamaron por teléfono y la supervisora me platicó que mandarían a algún enfermero en el transcurso de la noche. Al pasar una hora llegó una enfermera a ayudarme. Ella era del turno matutino y estaba haciendo guardias. Se le veía un poco nerviosa por trabajar por primera vez con pacientes psiquiátricos. Sacamos el trabajo y ella se sentó a platicar con el paciente nuevo. Este le contó sobre lo que pasaba, que él no tenía nada, que todo era un muerto que lo acechaba.
La enfermera lo calmó, le dio ánimo, le dijo que eso del muerto era una fantasía, le decía al paciente que esas cosas no pasaban, que pronto estaría bien con la medicación y volvería a su casa. Así pasó un buen rato hasta que llegó la hora del descanso de los pacientes. La enfermera le tocó descansar primero y yo me quedé de guardia. Ella se fue a dormir en la sala, que es un área donde los enfermeros descansamos. Era más allá de la medianoche cuando escuchó unos pasos caminar rápidamente por el pasillo. Se trataba de la enfermera, llegó hacia donde me encontraba. Ella se veía como si hubiera llorado, con cara de espanto. Al verla me asustó un poco y le dije: ¿qué pasó, colega? Todavía falta que termine tu hora de descanso, hasta las 2 de la mañana, aún. Todavía es mi turno de estar aquí. Ella se sentó y me contó algo que todavía hoy me da escalofríos de recordarlo. Ella me respondió: colega, me fui a dormir, al cabo de un tiempo sentí una presencia, yo creo que estaba entredormida cuando lo sentí, al abrir mis ojos pude ver una sombra delante de mí, no podía gritar ni moverme. Esta sombra se acercó a mí y con una voz chillona y escalofriante me dijo: deja a ese paciente que le hablas, déjalo, él es mío y soy real, si no lo dejas en paz volveré por ti. Ella me contó que estaba paralizada de miedo, no podía creer lo que estaba sucediendo hasta que pudo pararse y correr hacia donde estaba yo. Mi colega recordó la plática que tuvo con el paciente y que le dijo que no creyera en espíritus. Mi colega estaba sentada con una cara que realmente me atemorizaba, ella no podía más y comenzó a llorar mientras yo intentaba calmarla. No soy muy creyente, pero aún así del miedo los dos comenzamos a rezar unos minutos para tranquilizarnos, preferí acompañarla hasta que amaneció, terminamos la guardia y ya estábamos más tranquilos. Pero antes de irnos con miedo me dijo que nunca más volvería a trabajar en esa sala. Tuve varios días libres y cuando regresé al trabajo ya el paciente había sido dado de alta. En una ocasión le comenté lo sucedido a un médico psiquiatra con quien tenía una amistad y en realidad me sorprendió su respuesta, siendo que él es un hombre de ciencia. Amigo, es un mundo muy extraño, hay cosas que he visto que no he podido explicar, en algunas ocasiones, he recurrido a sacerdotes para ir juntos a ver a los pacientes, algunas veces también tuve miedo. Espero que les haya interesado el relato. Hemos llegado al final de este video. Deja tu comentario en la sección de abajo sobre lo que piensas de este tema. Sin más por el momento, nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.